Bueno, muy buenas tardes. Continuamos con nuestro ciclo de presentaciones en el 9º Simposio de Informática Empresarial y ahora tenemos el gran gusto y honor de tener a don Manuel Arauz con su charla Riesgo y Control para aportar valor en la transformación digital. Manuel es un gran conocido, es profesor también, nos estuvo impartiendo hace algunos años clases en la sede de Occidente, entonces también es uno de la casa. Manuel es licenciado en Ingeniería de Sistemas, certificado en CISA, COSO RM, es socio y consultor de TI Audit, Audisegup SA. Tiene 38 años de ejercicio profesional y más de 27 años en docencia universitaria y realización de seminarios. Además, cuenta con 32 años de ejercicio como auditor en temas de tecnología de la información, auditoría interna, auditoría operacional y auditoría externa de TI. Manuel es consultor en temas de gobierno, riesgo, control interno y auditoría, así como facilitador en temas de COVID, pero el estándar, no la enfermedad, ¿verdad? Riesgos de TI, COSO RM y auditoría. Es instructor para los institutos de auditores internos de Costa Rica y El Salvador, donde Manuel te he visto bastante activo en el último tiempo con varias charlas y seminarios. Así que bienvenido, un gran gusto tenerte por acá. Bueno, buenas tardes, Michael, y todos los demás que están conectados. Es un verdadero gusto volver a la UCR. Y voy a compartirles, me confirman si ya están viendo. Correcto. ¿Sí? Sí. Ok, bien. Pues vamos a gestionar riesgos, muchachos. Ahora Michael nos dijo que no sabía qué era peor, si COVID con V o COVID con B. Y habría que preguntárselo a los bancos, Michael, porque el COVID con B subsiste desde el 2009, así que no sé si es una pandemia un poco más Extendida. robusta que el COVID, o sea, y de repente hasta con mayor costo para el país. Bien, pues un gusto. Voy a decirles un poco qué intentamos hacer. Vamos a hablar un poco de riesgo y control pensando en la transformación digital, pero vamos a arrancar con un punto de partida. Primero, me interesa que pongan atención en lo que Tenemos un momento, ¿verdad, Manuel? O sea. El primer punto que tiene que ver con la parte cuando hablamos de la gestión de riesgo, el tema fundamental es que ya nos interesa crear valor para una compañía. No es identificar eventos para ver cómo metemos controles que nos hacen burocráticos, sino lograr que la compañía logre valor. Por tanto, entonces, cuando hablamos de un control, el concepto de control que hoy vamos a ver es un concepto de una acción que está pensada para responder al riesgo, pero que está también pensada para aumentar la probabilidad de logro de los objetivos de una empresa. En esa línea, si nosotros lo vinculamos con el concepto de transformación digital, observamos que hoy el tema de la transformación digital está enfocada a lograr darle más cosas al cliente, darle mejores productos al cliente, como a partir de construir nuevas formas de hacer negocio, nuevos modelos para las organizaciones. Y todo eso, cuando nosotros empezamos a hablar de transformar, de cambiar, de construir nuevas formas de hacer negocio, produce un impacto directo en la parte en la que nosotros tenemos concebido como productos, en la forma en la que hacemos las cosas vía procesos, impacta a las personas, a los socios, a los proveedores, a la infraestructura, y todo ese conjunto de elementos hacen que finalmente
al estar cambiando las cosas, al estar haciendo las cosas de una manera diferente, vayamos a enfrentar riesgos. Y en esa línea de enfrentar riesgos, pues entonces tenemos que empezarnos a preguntar cosas muy básicas. ¿Cómo era que antes teníamos un álbum de fotos? Para hablar de algo bien simple en las casas. Y si nosotros vemos que antes lo teníamos en papel, en unos portafolios todos bonitos y la gente los organizaba, y pensamos en riesgos, lo que nosotros nos vamos a encontrar es que los riesgos podían ser por deterioro, porque le entraba humedad al álbum, por robo, porque nos robaban en la casa y se llevaban el álbum, saber Dios para qué, por destrucción, porque posiblemente pudimos haber tenido un incendio y se quemó todo de nuestro rastro, o lo que le está pasando a los españoles que con el volcán están perdiendo la casa y pierden toda su historia. O igual, aunque no era el término que se usaba antes, podíamos haber encontrado bullying, porque hay fotos de la familia que uno desearía destruirlas por la forma en que están retratando la forma en que uno era cuando estaba en momentos donde estaba castigándolo la moda de esa época. Pero hoy nuestra transformación digital nos llevó a que el álbum de fotos está en un celular y hoy enfrentamos nuevos riesgos con esa transformación. Incluso podríamos hasta preguntarnos si son más, porque si ustedes ven en la filmina, desde pérdida de acceso, alteración, bullying, robo, copias no autorizadas, que nos hagan memes, extorsión, todo eso a partir de un cambio en algo que hoy lo podemos estar viendo en natural. Pero observen la pregunta que está al lado. ¿Qué era lo importante de esa transformación que se dio? Que era crear más valor a la persona. Y entonces tendríamos que preguntarnos si a partir de estos cambios las personas nos hemos llenado más de fotos y dejamos de saborearlas, de compartirlas, de reírnos de las fotos, o al contrario, antes cuando lo teníamos en papel, de repente hasta se disfrutaban más. Porque al rato hoy tomamos fotos de un montón de banalidades y de repente perdimos la esencia o las tomamos y no las compartimos, que es tal vez lo valioso de una situación como esta. Pero esto es en el plan básico. Si seguimos más adelante y pensamos en un deporte como el béisbol, ahora que están los playoffs a nivel de las grandes ligas en Estados Unidos, y nosotros nos preguntamos, ¿qué pasó con la forma de ver el béisbol hoy? ¿Y cómo era antes? ¿Cómo era transmitido hace algunos años? ¿Cómo hoy se sigue transmitiendo por las cableras? Porque ya no lo tenemos en la televisión tradicional, hoy solo por cable lo podemos observar o eventualmente con algún servicio de streaming. Ya hoy no solamente vemos eso, hoy la persona que está viendo un partido puede además acceder a aplicaciones y en las aplicaciones empezar a tener datos de lo que hoy podríamos llamar bonito analítica de datos y empezar a ver historias sobre cómo batea este bateador, cuánto pega cuando le tiran arriba y a la izquierda o cuánto le tiran cuando se la ponen en el centro, qué pasa, cómo está lanzando el pitcher, qué tipo de lanzamientos le están haciendo y empezar a comparar a dónde está tirando la bola con las estadísticas que tiene y nosotros como aficionados empezar a ver si está tomando las mejores decisiones el pitcher. Y eso es un cambio a partir de información digital. Y si nosotros empezamos a recordar una famosa película que se llama Moneyball, que es todo un proceso de incorporar la ciencia de datos en la selección de un equipo que al final casi llega a ser ganador de la Serie Mundial, nos damos cuenta que esto ha cambiado, que tenemos un cambio a nivel del deporte, ya no solamente lo que tiene el manager, sino lo que tenemos nosotros como aficionados a un deporte en particular. Y tendremos nuevamente que volvernos a preguntar, ¿está generando valor? ¿Está dando una vivencia más plena al aficionado? ¿Disfruta y entiende mejor el deporte? ¿Le ayuda al manager a gestionar riesgo, entendiendo riesgo? ¿Qué hago cuando me llegue este bateador? ¿Cambio al pitcher? ¿Doy una base por bolas intencional? ¿Le digo al pitcher que le lance en cierto lado para obligarlo a que su batazo vaya a cierto lado? Por lo tanto, estoy pensando en controles a partir de datos. Y finalmente me tengo que preguntar si realmente con todo eso que estamos haciendo, al final estamos creando valor. Creando valor, en este caso, ¿para quién?
Bueno, primero para el equipo, para que gane más partidos, para los jugadores, para que puedan tomar mejores decisiones cuando están jugando, para el manager que tiene que tomar las decisiones durante el partido, para los aficionados y para otra gente que podría ser, por ejemplo, las cadenas que dan publicidad. ¿Quién quiere comprar publicidad para un equipo que es perdedor, que tiene una mala estadística a partir de información que tenemos? Pero todo esto también nos lleva a pensar, a ver si hay dilemas. Este año, el equipo les decía que en la tercera entrada, el manager decidió cambiar a su lanzador estelar en ese quinto juego decisivo. A quien le entró a reemplazarlo, el problema que tuvo es que le conectaron 2 jonrones seguidos, uno detrás de otro. Si ustedes observan, la anotación en esa tercera entrada fue de 5 carreras que tuvo las Medias Rojas. El final del partido, al final terminó ganando las Medias Rojas y pasaron a la siguiente serie y eliminaron al equipo que tenía el mejor récord. Entonces, queda uno con las preguntas. A ver, tenía los datos, se basó en analítica de datos. ¿Por qué eventualmente al estar basado en analítica de datos no le funcionó su estrategia? Muy posiblemente, uno de los riesgos que tenía es que la estadística estaba basada en los datos de la temporada regular y estaban en las series extraordinarias, en los playoffs. Al estar en los playoffs, hay cosas que no necesariamente se pueden estar registrando y funciona la estadística histórica, porque son situaciones diferentes en términos de estrés. Y eso puede derivar en decisiones equivocadas de los jugadores, pero finalmente eso fue lo que apostó el manager. No le funcionó y finalmente perdió eso. Fue criticado por algunos periodistas y otros decían tenía que morir con su estrategia. Si se basó en analítica, tenía que morir con su estrategia. ¿Qué pasa con la Eurocopa? Y posiblemente Mike dice, hey, me puso a jugar fútbol este muchacho, se recordó que me gustaba el fútbol a mí. Bueno, en la Eurocopa pasó lo mismo. La final entre Inglaterra e Italia llegó a tiempos extra. El entrenador inglés, al puro final del partido, en los tiempos extra, ingresó a jugadores jugando con estadísticas de quienes tenían mejor récord para el lanzamiento de los penales. Las personas que entraron, los 3 que patearon los últimos 3 penales, fallaron. Incluso puso a su jugador más joven a tirar el último penal. Este amigo que está aquí era el último y el más joven y falló. Y nos lo atajó alguien que posiblemente los que son seguidores de Keylor no le hace gracia porque después lo contrató el Paris Saint-Germain. Ok, bueno, ¿qué pasó? Otra vez se sustentó en la analítica de datos. Pero la analítica de datos que tenía era de penales lanzados en temporada regular, no en una final de Eurocopa, porque ninguno de esos muchachos había jugado una Eurocopa. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero llamar la atención es que efectivamente nosotros podemos hacer un montón de transformaciones en las organizaciones, incorporar un montón de analítica de datos, empezar a incorporar inteligencia artificial, etcétera, pero que tenemos que tener mucho cuidado porque eventualmente no alcanzamos el resultado esperado. Y eso puede ser una dificultad para las organizaciones. Igual, volviendo a Costa Rica, nosotros vemos que hace unos días el gobierno nos dijo que el certificado de COVID ahora lo íbamos a poder pedir en una plataforma digital. ¿Qué preguntas tenemos que hacernos cuando decimos eso? Una muy básica es, bueno, ¿será bueno para nosotros como ciudadanos que podamos utilizar un método digital, entrar a una página y solicitar eso y que nos llegue a nuestro celular la opción de que ya tenemos el QR y poder tener el QR para toda la evidencia y los trámites que tengamos que hacer eventualmente en alguna nación? Si pensamos en eso, tenemos que inmediatamente pensar, bueno, están ayudando a generar valor, pero por otro lado, tenemos que preguntarnos qué riesgos tiene la iniciativa. Riesgos que podrían ser tecnológicos, sí, claro, como los que se vieron ayer con la venta de entradas de Coldplay, donde la abrumadora cantidad de gente que intentó comprarlo provocó que en una hora colapsara el sitio y que fuera muy criticada la forma en que se vendió eso por una plataforma digital. Pero no solamente de ese tipo, sino que podríamos enfrentar riesgos de corte legal, que alguien empiece a argumentar
que ese tipo de trámites les está provocando dificultades para acceder a algo que después van a requerir. Pensemos en personas que no están acostumbradas a usar tecnología y que hoy se les está diciendo, tienes que ir a una página, hacer una solicitud, poner un PIN y después completar las cosas. Por el otro lado, pues, si nosotros estamos viendo una imagen de un QR y pensamos como gente que trabajamos en tecnología, podemos pensar, ¿y eso se podrá alterar? ¿Se podrá generar un QR que sea falso y que produzca información que es la que yo necesito? ¿Se podrá generar problemas con la autenticidad? Y ahí entonces empezamos a pensar en el tema de controles. Ojo que lo que estoy tratando de transmitirles es que en todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida, en la parte tecnológica y en los procesos que impulsemos en las organizaciones de transformación digital, siempre vamos a estar jugando con riesgos y controles como algo inherente a todo esto. ¿Y por qué? Bueno, porque hoy tenemos que pensar en varias cosas. Una es el concepto que les he dicho. Cualquier proceso de transformación digital que impulsemos en una organización tiene que estar alineado con la creación y preservación de valor. Para el negocio, la creación y preservación de valor es la razón de ser de una compañía cualquiera que sea. Entonces, si nosotros estamos pensando en eso, desde el momento en que empezamos a hablar de transformación digital, tenemos que en paralelo empezar a pensar en oportunidades y amenazas. Si estamos empezando a hablar de oportunidades y amenazas que nos puede dar el proceso de transformación digital que nos estamos imaginando, y lo hacemos desde el puro inicio, cuando estamos concibiendo los proyectos, eso nos da mayor posibilidad de nosotros poder ser proactivos y empezar a tener una forma muy rápida de empezar a atacar esas amenazas, si son amenazas, o empezar a perseguir las oportunidades que podamos estar visualizando. ¿Qué vamos a tener? Bueno, que cualquier proceso de esos nos va a llevar a nuevos riesgos y nos va a llevar a la necesidad de nuevos controles y nos va a llevar a gestionar esos riesgos y a implementar controles que nos ayuden a generar valor, a aumentar la probabilidad de que la institución logre los objetivos que se había trazado. ¿Por qué todo esto es importante? Bueno, primero por algo que cualquiera que estudia tecnología sabe, es que hay una parte de lo que nosotros ofrecemos en la parte tecnológica que se vende sola, que tiende a ser muy fácil de mostrar qué es lo bonito que tiene. Y además, como tiene una parte bonita, mucha gente se queda con esa parte atractiva, trata de vender esa parte atractiva y además construye algunas de estas cosas para que sean adictivas. Si no, vean por qué tiene tanta fuerza Facebook y pasamos todavía algunos de nosotros dando en Facebook o en Instagram, me gusta, me gusta, me gusta, y nos dicen, ¿qué planeta estoy todavía haciendo este tipo de cosas? ¿Qué pasa? Que los beneficios son y tienden a ser muy visibles cuando hablamos de cambios y transformación digital, en algunos casos. Pero casi siempre la parte de amenazas no es ni bien entendida ni bien analizada, porque en muchos casos no sabemos el tamaño de las amenazas que podríamos estar enfrentando. A nivel de las organizaciones, el hablar de que la transformación digital implica cambios culturales, de políticas, de procedimientos, también tenemos que entenderlo que esos cambios no necesariamente se desarrollan a la misma velocidad con la que yo puedo incorporar transformaciones digitales, entendiendo la parte de equipos, conectividad, nuevas herramientas. La parte mental, la parte de políticas de la organización tiende a ser más lenta. Igual que la cultura de la gestión de riesgos en las organizaciones todavía hoy no evoluciona más allá de un cumplimiento normativo. Pensamos que hacer gestión de riesgo es para cumplir con alguien que me lo pide, no pensando en que me va a ayudar a crear valor. E igual, los controles en muchos casos no se ven como algo para aumentar el logro de los objetivos. Muchas veces cuando uno habla de riesgo y control, lo que la gente le está diciendo es, ah, caramba, ya vino con obstrucción, costos, retraso, burocracia, problemas y dolores de cabeza. Y caigamos a la pandemia, caigamos a abril 2020 y pensemos, ¿qué pasó en abril 2020? Restricciones de movilización, no nos podemos reunir, estamos con COVID y las universidades a reinventarse y a ver cómo hacíamos para poder dar lecciones.
y adoptar herramientas tecnológicas, podríamos, y sería válido pensar que a la fuerza tuvimos una transformación digital. Sí, yo pensaría que sí. Y podríamos, a ver, llegar y decir, a ver, sí, ¿qué fue lo que pasó? Lo que hicimos fue para crear valor, o sea, para mejorar la forma en que íbamos a enseñar y darle más calidad a la enseñanza a los estudiantes, para preservar, para hacer nadito de perro y mantenernos igual, porque la verdad estábamos en una pandemia, teníamos que ver cómo hacíamos para por lo menos salir al flote, o eventualmente lo que hicimos no logró todos los resultados y de repente se redujo y se deterioró el valor. Entendiendo esto, que pudimos haber bajado la calidad de los cursos, la calidad del aprendizaje, etcétera, hasta por situaciones donde eventualmente la gente entró en problemas como el que yo he estado teniendo hoy, un problema de conectividad. O sea, en un aula no sufre ese tipo de cosas. ¿Qué pasa? Que además surgieron nuevos riesgos. A ver, ¿cómo hago cuando los estudiantes todos me apagan la cámara? ¿Cómo me doy cuenta si realmente les estoy enseñando o lo que tengo es una figura ahí virtual, pero no está? Bueno, ¿cómo hacíamos para manejar ese tipo de riesgos? ¿Cómo hacíamos para generar respuestas sobre la marcha? Tuvimos que incorporar controles diferentes. Yo recuerdo en mis tiempos que a uno le decían, saque la cédula cuando iba a hacer un examen. Y uno decía, ¿por qué? Si usted me ha visto todo el semestre, ¿por qué me pide la cédula? Bueno, ahora habría que preguntarse, cuando alguien hace un examen, ¿cómo hago? ¿Cómo sé que lo está haciendo él? ¿Cómo sé que no lo está haciendo con un grupo en WhatsApp? O me preocupo de eso, o cambio la forma de evaluar, porque ya no tiene sentido hacer los exámenes que convencionalmente teníamos pensados. ¿Se materializaron riesgos? Sí, podríamos haber tenido estudiantes que se fueron porque no tenían las condiciones y eso afectó el logro de los objetivos, porque el logro de los objetivos de una universidad es aportar profesionales. Y hoy podríamos preguntarnos, todo eso fue iniciando, pero hoy podríamos preguntarnos, ¿se sigue midiendo la gestión de riesgo en las universidades a partir de lo que seguimos viviendo con la pandemia? Los controles implementados nos están ayudando ya no a tratar de reducir el deterioro, sino más bien a crear y preservar valor. O sea, como hacemos, y creo que este es un muy buen ejemplo, el simposio es un ejemplo de cómo nosotros podemos crear valor a partir de situaciones donde la transformación digital nos está dando este tipo de herramientas. Pero igual tendríamos que pensarnos qué está pasando con los estudiantes. Estamos logrando que no se sientan agotados de todas las clases en Zoom que pueden estar recibiendo. E igual tendríamos que preguntarnos si ya las universidades, viendo lo que les dio de valor esto, viendo que tuvieron que reaccionar, que no necesariamente fue tan planificado, y al conocer las bondades, lo están incorporando en la estrategia para ahora sí empezar a hacerlo de manera ordenada y empezar a lograr que las universidades aprovechen todo esto que hoy nos están dando las herramientas tecnológicas para lograr que el estudiante salga con mayores capacidades y pueda aportar más a la sociedad. Preguntas fundamentales en todo esto. Y bueno, ¿qué tenemos como efecto de todo lo que hemos venido viviendo con transformación digital? Las evidentes para los estudiantes, la educación virtual, el teletrabajo para todos los que nos toca estar en esta modalidad, la banca digital que se ha multiplicado. Si ustedes se preguntan cuál es el volumen de transacciones de Simpe Móvil que se han dado en los últimos tiempos versus cuánto se hacía así, pues se da cuenta que se explosionó y son efectos positivos. Bueno, y también tenemos algunos interesantes. Ahí está, escuchamos los Bitcoin y todo lo que está pasando con Bitcoin, que en estos días el gobierno de Estados Unidos va a decir si se entiende o no se entiende como una modalidad válida de hacer transacciones y de repente confronta con China, que China ya dijo prohíbo todo ese tipo de cosas en las organizaciones. Lo que está pasando en la industria, lo que está pasando en las casas con los hogares inteligentes, pregunten cuántas casas compraron una aspiradora robot para que les aspirara, porque ahora todos están en la casa, todo el mundo está en teletrabajo y alguien tiene que barrer. Entonces, ahí hay aspiradoras y al decir esto es una transformación, pero igual podríamos pensar en riesgos. ¿Cuántas de estas cosas tienen riesgos? De la misma forma, tenemos que preguntarnos, bueno, ¿qué más se ha virtualizado? El control de tránsito aéreo o ferroviario, cómo se controlan las represas, el Internet de las cosas incorporado ahí o una central nuclear, la distribución de agua o luz, el hecho de que ahora haya
medidores inteligentes en las casas que también les sirve a la compañía de luz para poder tomar decisiones de cómo le cobra a los abonados en función de en qué momento consume luz cada uno de los abonados. Control de elevadores o edificios, lo que le pasaba la semana pasada a Facebook, que con la caída que tuvo, ni siquiera podían entrar a los edificios ni usar los elevadores porque todo estaba controlado con servidores que se cayeron. Control de semáforos, mercados financieros, el entretenimiento. Hoy usamos más Amazon Prime, Netflix, etcétera, como formas de ver televisión contrario a la televisión convencional de hace algún tiempo. Leemos digitalmente, no en libros. Todo ese tipo de cambios los estamos teniendo. ¿Y por qué? Bueno, porque tenemos que preguntarnos, quienes estamos metidos en todo esto, todo este montón de cosas que les he estado tratando de transmitir. Bueno, porque al final de cuentas, si estamos hablando de transformación digital, tenemos que preguntarnos, a ver, ¿tenemos control sobre la calidad de los datos que hoy generamos, capturamos o procesamos? Porque hoy procesamos millones de datos. Y la pregunta clave es, ¿cómo está el tema de la calidad? ¿Están bien protegidos o no están bien protegidos? ¿Los tenemos internamente? ¿Los tenemos en la nube? ¿Cómo están los acuerdos para proteger ese tipo de información? ¿Basta con un acuerdo de confidencialidad o hay algo más que tenemos que pensar para proteger toda la información que estamos llevando? ¿Qué está pasando con la continuidad de negocio? Si se cae Facebook, WhatsApp, Instagram, ¿se podrá caer nuestro negocio? ¿Tendremos un esquema robusto para podernos mantener? ¿Qué está pasando con los proveedores? ¿Cuántos proveedores tenemos? ¿Cuánto hemos tercerizado? ¿Cuánto depende de terceros que nuestros procesos de transformación digital funcionen bien? ¿Qué tanto hemos generado capacidades en nuestros funcionarios para laborar en un modelo digital y generar valor a partir de la información que se tiene? Yo he escuchado un par de charlas de las que se han hablado, donde se habla mucho de ciencia de datos y empezamos a preguntarnos, y las preguntas que ustedes han estado haciendo son, ¿qué tipo de habilidades tengo que hacer? ¿Por qué carrera me voy? Bueno, pero ahora pensemos en los negocios. ¿Cuánta gente tienen? ¿Hace cuánto se graduaron? Pero ya les metimos herramientas de analítica de datos, le metemos BI y ahora sí, y además le metimos inteligencia artificial con algunas herramientas y el análisis de lo que se produce de ahí, ¿están preparados para eso? ¿Hemos logrado esas habilidades? Los temas de impacto social y laboral, el tema de lo que podría pasar con el desplazamiento laboral a partir de algunas de las herramientas que vienen asociadas a la transformación digital. Los efectos en la privacidad de los individuos cuando nos están capturando un montón de datos y no los preguntan, pero nos siguen capturando y capturando información y se sabe más con el agravante de que en muchos casos nosotros no solamente nos capturan datos, sino que regalamos datos que impactan sobre nuestra privacidad. Y un tema importantísimo que también tenemos que considerar es el tema ambiental. ¿Qué está pasando cuando cada vez más tenemos servidores y servidores y servidores que consumen energía eléctrica y que además cuando desechamos la parte los desechos tecnológicos, ¿a dónde van? ¿Y cuál es el impacto que eso tiene en el ambiente? Porque todo esto es muy bonito, pero también tenemos que saber que hay dificultades en la parte de soberanía. Nuestros datos pueden trascender nuestras fronteras. Podemos tener datos útiles sobre nuestra sociedad en manos de terceros que eventualmente puedan utilizarlo para hacer delitos. Y si hay delitos, entonces tenemos que preguntarnos qué está pasando con la parte jurisdiccional. ¿Dónde puede ser juzgado un delito? ¿Están bien nuestras leyes para poder enfrentar un delito que se cometa producto del uso de herramientas tecnológicas como las que hoy estamos usando? O más simple todavía, tenemos evidencia para poder llevarla a un juzgado y presentarla y decir, este es un delito y esta es una prueba y la prueba es irrefutable de lo que se dio. Ojo que les estoy hablando de situaciones que nos llevan a riesgos. Y observen que en esta filmina que les preparé tenemos dos caras de la moneda. Situaciones donde podríamos ver circunstancias curiosas donde las transformaciones digitales que se van teniendo en las organizaciones provocan dolor de cabeza. Ejemplo, que le digan en Francia a los ministros no me usen Office 365 porque tengo miedo
de dónde están los datos y si los puede acceder el gobierno de los Estados Unidos. Esto a la par de lo que pasó con el tema de la compra de submarinos a Estados Unidos por Australia y que dejó guindado a Francia. Entonces, sí hubo fuga de información, una prohibición. La caída de Facebook, WhatsApp, etcétera, ¿cuánto provocó de impacto? No solamente a Facebook, que vio disminuido su valor de las acciones y no sé cuánto tiempo le va a durar para recuperarse, sino en Costa Rica, para no ir muy largo, ¿cuánto negocio pequeñito de venta de comidas o de venta de cosas que hacen, ropa, lo que sea, no pudo vender durante las horas que Facebook estuvo caído o Instagram estuvo caído? ¿Cómo impacta este tipo de cosas de transformarnos en la forma de hacer las cosas? Y cosas interesantísimas. Hoy se habla de que se pudo culminar la 10ª sinfonía de Beethoven a partir de inteligencia artificial, porque ya se sabe que a partir de inteligencia artificial se va a poder producir música. Bueno, eso es interesantísimo, pero también preocupa para quienes estén en el campo de la música. ¿Cómo podrían verse eventualmente amenazados por eso? O temas de cómo puedo tratar una depresión severa a partir de incorporar un implante eléctrico que detecta a partir de cosas que están dándose en el cerebro de la persona que puede estar empezando a tener síntomas de depresión y por tanto empezar a tratarlo de una manera más oportuna para que no entre en depresión severa. De todo esto que les he hablado, ¿qué son cosas interesantes? Hay un libro de Yuval Noah que habla de 21 lecciones para el siglo XXI y se mete con la parte del desafío tecnológico. ¿De qué habla? De los posibles impactos que podríamos tener de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, fundamentalmente en desplazamiento de algunos de los oficios que hoy hacemos. El más simple, conductores a través de autos autónomos, pero podríamos tener análisis de crédito a través de robots. El Banco Nacional hace poco dijo que iba a poner ya un robot a hacer análisis de crédito, médicos o diagnóstico médico a partir de inteligencia artificial o lo que les comenté de la parte de música. Cosas positivas, que podríamos requerir más gente para hacer investigación científica, reinventarnos para poder enfrentar los impactos que puede tener la inteligencia artificial. Pero también el tema de el impacto del error versus la probabilidad del error. ¿Qué se dice? Con las herramientas tecnológicas la probabilidad del error podría disminuirse, pero si se llega a materializar los errores o los riesgos, podríamos tener mayor impacto. ¿Qué no le gusta a Yuval Noah? Que estamos siendo más vigilados y que estamos perdiendo libertad como individuos. Y esto es parte inmersa a lo que tenemos como desafío de la transformación digital que estamos viviendo y cada vez vivimos más. Igualdad, ya no somos tan iguales. Quienes poseen más datos nos tienen más controlados. ¿Quiénes dominan hoy? Las grandes empresas tecnológicas, tanto que alguna vez se ha dicho en publicaciones que son más poderosas que algunos gobiernos a partir de tener datos. Entonces, nos está impactando a ese nivel. Igual nos está impactando en la parte ambiental. La demanda de minerales para poder suplir todo lo que se requiere para baterías, para componentes de los chips, etcétera, está provocando que hoy ya haya un inventario de 23 minerales de alto riesgo de que no van a poder ser suplidos. Estamos teniendo dificultades entre empresas con sus suplidores. Ejemplo, hoy la tecnología, la industria automotriz está teniendo problemas con los suplidores de chips porque con la demanda de tabletas y de computadoras portátiles que se dio el año pasado para poder estar en estas 50,000 reuniones Zoom que hemos tenido, los productores de chips direccionaron todos sus esfuerzos a construir chips para computadoras y para tabletas y dejaron de construir chips para automóviles. Hoy el faltante de automóvil, le dije ayer, para una de las empresas andaba en el orden de 75,000 unidades para el 2021 y se espera que para el 2022 van a tener más problemas. Situaciones provocadas por la demanda. Vean lo que va a ser la demanda de lo que es la emisión de emisiones de efecto invernadero para el 2040, producto del sector tecnológico. Más vuelve a decirnos Kate Crawford que vamos a tener impactos en el mercado laboral y en la privacidad.
situaciones que son interesantes en nuestra profesión, porque tenemos una parte que empezar a considerar que es nuestra parte ética, no solamente cómo vamos a hacer negocio, está muy bien, sino cómo nosotros éticamente vamos a actuar en temas de la sociedad. Otro que llama la atención es este señor Matt Goodman, que el año pasado, en un libro que se llama Los delitos del futuro, nos llamaba la atención sobre el tema de por qué nosotros seguimos regalando datos a algunas de las empresas. Y observen lo que dice, somos la mano de obra gratuita más extensa de la historia. Más o menos 2 billones de personas tiene Facebook dándole información gratis todos los días, que provoca que para propósitos de Facebook tengan un valor de mercado de $80.95. Eso somos nosotros para Facebook. Muy interesante en términos del cambio tecnológico. Y enfrentamos otro tipo de situaciones complejas. Si pensamos en un auto autónomo que va a pasar en cruce de vía y se encuentra que tiene en ese paso a una ejecutiva y que si se la quiere capear, si se la quiere evitar colisionar con ella, si gira a lo que se encuentra es a un indigente, pues entonces va a tener que tomar una decisión ética, porque al final de cuentas tiene una decisión donde de manera eminente podría matar a una de las dos personas. ¿A quién mata? ¿Quién vale más? Podría ser el concepto que se le podría preguntar al software y al algoritmo de inteligencia artificial, cómo está concebido. Si va a privar la vida de la ejecutiva porque puede ser más productiva, ojo, lo estoy diciendo con ironía, no me lo tomen al pie de la letra, o si pensará que vale menos el indigente, o al contrario, si los valora igual que hace, cómo toma la decisión. Y ese tipo de situaciones las tenemos ya hoy en la vida real. Igual que tenemos que pensar si nuestras leyes están concebidas para analizar cuál es el impacto de un error de un robot. Porque si falla un microondas, ustedes pueden ir a la empresa donde compraron el microondas y reclamar que el microondas no opera como funciona. Pero está pensado el tema de garantías y el error de un robot en función de un mal funcionamiento y las leyes nos protegen. Imagínense si ven la imagen, que ese robotcito traiga un té caliente y se lo derrame a la muchacha que está pidiéndolo y le provoque una quemadura. ¿A quién demandan? ¿A quién acusan? ¿A la empresa que hizo el robot? ¿Al restaurante que lo puso a funcionar? ¿Está regulado eso? ¿Se podrá manejar? Bueno, retos que tenemos que manejar. E igual, recién la semana pasada salió un nuevo robot de Amazon e inmediatamente salió un reportaje. Se considera un peligro para la privacidad de las familias. ¿Por qué? Porque una de las características que tienen ese tipo de robots es que siempre están escuchando. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿escucha y se queda escuchando o alguno de eso que está escuchando sale? Y si sale, ¿quién almacena ese dato y qué información toma a partir de eso que podría ser una violación a la privacidad de las familias? ¿Y qué uso hace? O bueno, el tema de las criptomonedas, con todas sus cosas interesantes, pero todos sus problemas asociados, porque es un mercado fértil para poder permitir que el pago por drogas, que el pago por pornografía, por tráfico de menores, por compra de órganos, pueda esconderse más fácilmente a partir del uso de este tipo de instrumentos. Y ya empezamos a ver otra vez amenazas. Si ustedes observan de qué les estoy hablando, les estoy hablando que, por ejemplo, a nivel de riesgos que tenemos en todo esto que hemos venido diciendo, uno muy evidente es fugas masivas de información sensitiva en las organizaciones, paralización del servicio y de servicios críticos de negocio, otro tipo de riesgo, posibilidad de que eso se dé, nuevas formas de fraude cibernético. Recién hace unos días salió en los noticieros de Costa Rica que había gente que estaba falsificando el comprobante de Simpemóvil para pedirle a gente que les devolviera dinero y que alguna gente había caído en la trampa y le habían hecho un fraude a partir de eso. Y nos tendríamos que estar preguntando qué seguridades tiene el comprobante de un Simpemóvil. ¿Cómo validamos la autenticidad de una transferencia por Simpemóvil?
¿Estaba pensado para eso cuando se elaboró a nivel del Banco Central? ¿O ahora hay que empezar a ver cómo se le pone nuevos controles a eso y se empieza a trabajar en el tema de la concienciación y la cultura de la gente para que no caiga tan fácil en algunos de los tipos de trámite de fraudes que hoy se dan? Temas de fallos en componentes críticos. Los equipos fallan. Y si falla un equipo, dependiendo del equipo, puede generarnos problemas de diversas índoles. Riesgos por incumplimientos contractuales. Riesgos por pérdida de trazabilidad de transacciones. Y eso podría impactarnos en temas de si debo o no ir a un juzgado a poder sentar responsabilidades por una transacción incorrecta que se hizo en el negocio. Ataques a servicios esenciales. Ya se han dado ataques a servicios de luz, agua, transporte. Hemos visto ataques de ransomware que han provocado problemas de paralización del uso de los parquímetros en ciudades de Estados Unidos y han tenido que pagar producto de que no estaban debidamente protegidos. Y ese caso en particular es muy interesante porque ustedes saben en qué estaba construido el software de esa ciudad de Estados Unidos en donde le hicieron el ataque. Estaba construido con COBOL. Y hace poco también se dio un evento donde el telescopio Hubble de la NASA enfrentó un problema y tuvieron que llamar a los funcionarios que se habían pensionado, que sabían programar COBOL, para que pudieran arreglar el software, porque nadie de los que hoy estaba contratado sabía de ese tipo de lenguajes. ¿Y por qué hablo de esto? Bueno, porque pueden ser servicios esenciales que se nos quedaron con tecnologías viejas y dentro del proceso de transformación digital puede ser el hilo que se reviente. Un problema de obsolescencia tecnológica, por un lado, o un problema de gente no preparada, nos podría dar problemas importantes para la organización. Robo de la propiedad intelectual. Lo enfrentamos todos los días. Suplantación de identidades, dependencia tecnológica, pérdida de privacidad a nivel de las empresas, a nivel de las personas, desplazamiento laboral. Todo eso asociado a la transformación. Evidentemente, para poder enfrentar todo esto, tenemos que pensar en factores a los que hay que poner atención. Uno, importante, ¿cómo vamos a tratar la seguridad de la información? ¿Qué vamos a hacer para poner atención a nuestro impacto desde el punto de vista del medio ambiente? ¿Qué vamos a hacer desde el punto de vista ético? ¿Cómo vamos a trabajar para lograr que no haya afectación a personas por discriminación de cualquier índole? ¿Cómo vamos a asegurar que el uso que estemos haciendo de la tecnología sea correcto? Porque la tecnología no es ni buena ni mala, es lo que nosotros hagamos lo que va a generar que sea buena o mala. ¿Qué vamos a hacer desde el punto de vista de la transformación para ponerle atención a la parte legal? Por ejemplo, preocuparnos que tanto hay algunos que dominan el mercado y se podrían convertir en monopolio. Vean que en Estados Unidos ha habido mucha llamada de atención hacia el poder que tienen Facebook, Google, Amazon, etcétera, y la preocupación se ha externado de que se están convirtiendo en monopolios muy importantes que podrían empezar a tener mayor poder que las organizaciones. El tema del fraude, los delitos, cómo estamos planteando los acuerdos con los proveedores, porque hoy se terceriza muchísimo en TI de las labores que se hacen y ahí es muy importante en todo el proceso de transformación ver qué estamos haciendo con nuestros proveedores. Y bien, ¿todo esto a qué nos lleva? A que tenemos que empezar a fortalecer controles. El primero y más importante, si no tenemos buena educación, si no tenemos buena estimulación a la gente acerca de cómo tenemos que enfrentarnos a todo esto de una manera inteligente, vamos a tener dificultades. El tema de la redundancia, y vean, lo digo redundancia y lo vuelvo a decir redundancia, es vital. En la transformación digital tenemos que tener redundancia. La ciberseguridad es ineludible. Tenemos que trabajar los temas de ciberseguridad paralelos a la transformación digital. ¿Qué más tenemos que hacer? Debida diligencia con la tercerización. Tenemos que saber quién es mi proveedor. Pero no solamente el momento de contratarlo. Tenemos que saber quién es mi proveedor siempre.
porque si mi proveedor empieza a tener problemas, vamos a tener problemas nosotros. Entender que tenemos que tener cifrados los datos esenciales, entender que el concepto del Zero Trust hay que incorporarlo y que en los procesos de autenticación se debe desconfiar siempre, que tenemos que incorporar una clasificación de datos sensibles, que tenemos que darle seguimiento a riesgos emergentes. O sea, no es en vano que yo les hablé a ustedes de 23 minerales que hoy están teniendo problemas de suministros a futuro, porque eso es un riesgo que hoy nos podría reventar en la cara. Tenemos que empezar a pensar cómo estamos a nivel de la organización desde la perspectiva de la responsabilidad ambiental y cómo estamos manejando la propiedad de los datos, porque perfectamente podríamos enfrentar problemas al ir a la nube si no manejamos bien el concepto de propiedad de los datos, que le podríamos entregar la información a un proveedor, y eso sería muy grave para los negocios. Monitoreo de nuestra plataforma, los famosos parches de seguridad, aplicarlos, tener control de la vigencia tecnológica para que no nos atropellen los problemas de obsolescencia, redefinir puestos, porque así como hemos hablado de que se necesita gente en ciencia de datos, que se necesita gente en analítica de datos, también requerimos gente para ciberseguridad, también requerimos gente para continuidad de negocio, gente para privacidad de los datos. Tenemos que tener muchísimo control sobre los usuarios privilegiados. Siguen existiendo y siguen siendo un dolor de cabeza en las organizaciones. Recién al inicio hablamos de que hay buenas prácticas, COVID, ITIL, las ISOs de un montón de sabores, hay que usarlas en todo este modelo. Tenemos que tener modelos de continuidad de negocio, trabajar a nivel de país para fortalecer la legislación, trabajar a nivel de empresas para definir bien los acuerdos de niveles de servicio, trabajar a nivel interno para asegurar la calidad. Todo esto para que no nos llevemos dolores de cabeza en las organizaciones. ¿Con qué cierro, señores? Dijimos que el riesgo hoy se ve para ver si hay un impacto positivo o negativo. Evidentemente, la transformación digital nos lleva a saber que hay muchas cosas positivas que podemos aportar a las organizaciones y tenemos que apostar a alcanzarlas. Eso es parte de la gestión de riesgo. Pero también sabemos que no podemos quedarnos nada más con la parte linda que tiene el hablar de la transformación digital. Tenemos que ser responsables y gestionar lo que nos puede impactar en los objetivos. Eso implica que tenemos que tener un proceso maduro de la gestión del riesgo en las organizaciones, que tenemos que trabajar en la gestión del riesgo tecnológico y que tiene que estar pensado para crear valor y preservar valor para las organizaciones. Tenemos que hacer eso. Tenemos que entender que los controles no estorban siempre y cuando hayan sido concebidos para aumentar la probabilidad de lograr los objetivos. Yo di mucho tiempo clases en las universidades de un curso del final de la carrera que se llamaba Auditoría de Sistemas, y cuando llegaba a mis alumnos les preguntaba, ¿quién les hablaron de riesgos? ¿Quién les hablaron de control a lo largo de la carrera? Hay que hacer un esfuerzo para que los estudiantes les empecemos a hablar no solamente de las bellezas de la tecnología, sino de que tenemos que ser responsables y gestionar los riesgos, y que tenemos que pensar en formas inteligentes de incorporar controles que permitan a las organizaciones efectivamente construir nuevas formas de hacer negocio, nuevos modelos para las organizaciones, y al final de cuentas, entonces, sí va a salir un bonito resultado de esto. Señores, esto es lo que les preparé para hoy, con algunos problemas de conectividad, porque aunque ustedes no lo crean, estoy a oscuras por acá. Hace 2 horas se fue la luz, pero creo que lo hemos logrado. Estoy a sus órdenes y aprovecho para darles muchísimas gracias. Y como sé que tengo dentro del grupo de participantes, estudiantes, hay que estudiar, y hay que estudiar sobre temas de riesgo. Les recomiendo que accesen al sitio de COSO.org. Hay 2 documentos que fueron publicados este año. Uno es para cómo se gestionan los riesgos en computación en la nube, y otro de cómo se potencia la inteligencia artificial con una correcta gestión de riesgos, ambos aplicando un marco de referencia que se llama COSO-RM 2017. Son gratuitos, y todo lo gratuito es una ventaja para aprovechar y poderlo leer. Quedo a sus órdenes si hay preguntas, y de verdad, muchísimas gracias por haber estado participando en esta charla. Excelente, Manuel.
muy buena tu charla y una buena gestión de riesgos, ¿verdad? A pesar de los cortes que tuvimos ahí al inicio. El plan B funcionó, ¿verdad? Que estuvimos conversando. Tenemos tres preguntas. Manuel, la primera de ellas dice, ¿cuál puede ser una causa para que se dé una disminución en la transformación digital? Perdón. ¿Cuál puede ser una causa para que se dé una disminución en la transformación digital? Entiendo una desaceleración. Mira, voy a pegarlo con algo que mencionó ayer el vicerrector de docencia en la charla inaugural del simposio. Yo creo que el tema fundamental para que la transformación digital no se nos desacelere, no se nos pegue, etcétera, es haberlo concebido como parte de la estrategia de la institución y haberlo pensado claro qué es lo que estamos esperando en creación de valor. Si nosotros entendemos por qué es que estamos haciendo algo y qué es lo que andamos buscando en esa creación de valor, entonces va a ser muy fácil que encontremos los apoyos que se requieren para que el proceso entre en lo que uno esperaría que sea un impulso continuado y una mejora continua. Si nosotros lo hacemos muy a veces a lo que podríamos decir improvisar, creer que algo funciona y que qué bonito que suena y ya lo tenemos, después nos podríamos llevar sorpresas. Hoy a uno le preocupa cuando llega a algunas organizaciones y se encuentra con una impresionante cantidad de herramientas disponibles para que potenciemos en las organizaciones y algunas torpezas en el uso de eso que después hacen que tu junta directiva se aburra, Michael, porque ¿qué es lo que pasa? Si usted no ve el resultado, después no suelta los dólares. Y entonces para tener al que da la platita, que es el dueño del negocio, tenemos que mostrarle valor. Para que esto no se nos pegue, para que realmente el proceso sea continuado, tenemos que ser capaces de demostrar esa creación de valor e incorporarlo en la estrategia. Y tenemos que entender que esto no va solamente del lado de lo tecnológico, la parte cultural, la parte de ajuste de los procesos de la organización, la parte de cambio en la forma de pensar de la gente es vital para que esto no nos lleve a sorpresas. Excelente, ¿verdad? También la transformación digital no es solo transformación digital, no es solo del punto de la tecnología, ¿verdad? Tenemos No, otra mira, pregunta. así lo dijo el vicerrector, ¿verdad? Que la parte humana era clave, Michael. Sí, exactamente. De hecho, hay una pregunta de Luis Andrés Lobo que nos dice que ¿cree usted que el país, al adoptar la transformación digital en la educación pública debido a la pandemia, ha generado más valor a la educación o al contrario, ha generado más riesgos para la calidad propia de la educación que se está impartiendo, la educación pública? Mira, no voy a hablar de la universidad porque no he estado dando clases en universidad en el tiempo de pandemia. Eso se la dejaría más bien a que ustedes como profesores le puedan contestar sus percepciones y creo que los estudiantes también las tienen. Puedo hablarte de dos realidades. Puedo hablarte de la realidad de mi familia en términos de mis hijas que han tenido que recibir clases en modo virtual y donde les he escuchado de los dos sabores. La parte positiva de, mira, me gané no tener que desplazarme, me evito las presas, si el profesor es muy aburrido, apago la cámara y entonces ya nada más la veo en asincrónico. Miren, eso duele mucho a los que estamos del lado de los profesores, pero son realidades que pueden ser beneficios y podrían estar eventualmente creando valor a ellos, porque inclusive el tema, por ejemplo, de lo asincrónico, que ellos, si no pudieron recibir una lección en tiempo real, la vean después en asincrónico, les permite tener acceso a la información y de repente podríamos estar pensando haber aportado valor. Pero sería un iluso si no pienso que también se pudo haber deteriorado valor por temas como
las capacidades de los equipos que podían tener, tanto los profesores como los estudiantes, en las dificultades que implica preparar material para un ambiente virtual, las dificultades de tener la concentración de la gente durante periodos largos conectados a una máquina. Entonces, creo que hay de las dos cosas. Sería mentira decir que solo son beneficios o solo son, digamos, pérdidas de valor. ¿Qué es lo que yo tal vez rescataría? Es que, bueno, que lo enfrentamos como una contingencia y tuvimos que salir a la contingencia, pero que a partir de esto sería un pecado que no saquemos lecciones aprendidas, que lo manejemos con los conceptos clásicos de proyectos, de decir, bueno, este proyecto, ¿cómo nos fue? ¿Qué salió bueno? ¿Qué salió malo? Y empecemos a perfeccionar lo que hoy haya que perfeccionar. Ayer el vicerrector decía, hemos capacitado un 50% de los profesores. Bueno, ¿y el otro 50% cómo está? ¿Qué hacemos con los profesores que no les gusta la tecnología y están teniendo que enfrentarse a la tecnología? ¿Cómo hacemos también para que al estudiante le resulte menos pesado el tener que estar conectado muchas horas a esto? Hay que reinventarse. Hay herramientas, ¿sí? ¿Habrá algunos cursos que se podrán quedar virtuales por mucho tiempo? Creo que sí. Inclusive, si pensamos, voy a soñar, si hoy un tema jodido era que teníamos cuotas de admisión porque una de las restricciones eran aulas, con la virtualización podríamos pensar que podríamos aumentar la cantidad de estudiantes que podríamos recibir, o sea, que las universidades podrían abrirse a mayores cantidad de estudiantes bajo modalidades diferentes de enseñar, o sea, que de repente podríamos tener oportunidades. Yo creo que cada uno, posiblemente quien lo hizo la pregunta, tiene su propia respuesta. Yo creo que en algunos casos perdimos valor y en unos casos creamos valor. Eso va a depender del tipo de curso, de las capacidades de quien preparó el curso, de las capacidades de los estudiantes, de la sinergia que creamos entre todos para poder dar las clases y poner de cada uno de su parte para poder salir adelante. Pero sí puedo decir que las universidades, comparado con la educación pública primaria, creo que ha sido menos la afectación en las universidades que lo que ha sido en la educación primaria, que ahí sí ha sido gravísimo. Por ejemplo, enseñarle a estudiar enseñarle a escribir a un niño de primer grado virtual, mi amigo, eso sí está rudo. Pobrecitos los papás que tuvieron que enseñar. Y ahí sí hay una pérdida de valor indudable, indudable. Así es. Bueno, Manuel, tenemos más preguntas. Lamentablemente el tiempo nos gana. Tenemos la charla que iniciaba a las 5. Entonces, en honor a la puntualidad y tratando de ajustarnos al cronograma, vamos a llegar hasta acá. Igual no sé si por ahí compartiste tu correo, en la presentación está. Por si alguien si quieren quiere... la presentación igual se las puedo dar. Perfecto, ¿no? Para poderla compartir con los que llenaron ahora el formulario de inscripción o de asistencia más bien acá. Manuel, muy agradecidos por contar contigo. Personalmente, pues valoro mucho tu aceptar nuestra invitación de que estés acá, ¿verdad? Eres un viejo conocido de nuestra universidad donde dejaste huella y esperamos que puedas estar pronto también por acá de manera presencial, y nos comentabas ahí algunos proyectos que hay de estar un poco más cerca de la región de Occidente, así que eso nos alegra y reitero el agradecimiento, y sé que varios de los profes acá también opinan igual. Un fuerte abrazo, y como ustedes son muy puntuales, me voy saliendo para que el otro exponga, mis amigos. Un fuerte abrazo. Gracias, Manuel, Chaito. te agradecemos. Pura vida. Chao, pura vida. Chao.